delante de la presencia de Dios y poder compartir la palabra. Así que cuando me dijeron, Mario, te toca compartir la palabra tal día, yo dije, amén, sí, lo voy a hacer, Señor, independiente de cómo me encuentre, porque muchas veces uno se excusa por cualquier cosa pequeña. Más he visto aquí que muchas personas, a pesar de diagnósticos, de estar enfermas, han permanecido, y he visto cómo Dios lo ha restaurado. Entonces eso para mí llena mi corazón, y eso me muestra que Dios está aquí en medio de su pueblo, en medio de Renuevo de Gracia. Así que bendigo la vida de cada uno de ustedes. También veía a mi hermano Tiago ahí, que él es de Brasil. Levanta tu mano, Tiago. Mi hermano Tiago igual sufrió una lesión, lo pasó bien complicado. Y lo veía que, independiente de eso, él siempre estaba. Los días martes y domingo llegaba con sus 2 muletas, dolorido. Pero él siempre se mantuvo. Entonces, ¿cómo yo me iba a quedar en mi cama? No puede ser. Así que la palabra que vamos a compartir hoy, mire, primero que nada quiero que mire al que está a su lado y le diga, Dios te ama. Con toda convicción, Dios te ama. Bueno, la palabra está, para que lo proyecten ahí. Me queda incómodo porque está en San Juan 3, capítulo 3, versículo 1, del 1 al 6. Primero, antes de comenzar, quiero que cierren sus ojitos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Dios, nos presentamos delante de ti, Señor. Hemos, Padre, servido, Señor, nos hemos servido, Dios, esta Santa Cena con todo nuestro corazón, Señor. Nos hemos arrepentido, Señor. Creemos, Dios, que tú eres el Dios de lo imposible, Señor, que eres tu presencia, tu Santo Espíritu, Señor, que está aquí en este lugar, Señor. Te damos la gloria, la honra, la alabanza a ti, Señor. En esta hora, Dios, atamos todo espíritu de distracción. Dios, allí en nuestra mente, Señor, todo lo que venga a querer empañar, Señor, a querer robar la bendición que tú tienes para nuestras vidas, Señor, en esta hora lo atamos, Señor, en el nombre de Jesús. Y creemos que tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, hoy, Señor, hará esos milagros, Señor, lo hará en el nombre de Jesús, porque tu gloria, Señor, será derramada en este lugar. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor, que todo lo que salga de mis labios, Señor, sea palabra tuya, Señor. Padre, que seas tú, Señor, obrando a través de mis labios, Señor, para poder, Señor, ser esa luz, Señor, al que lo necesita, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, para cumplir, Señor, lo que tú nos pides como hijos tuyos, Señor, que es, Señor, llevar tu palabra, Señor. Para eso, Señor, estoy aquí, Señor. Me dispongo con todo mi ser, Señor, porque soy instrumento tuyo, Señor, en tus manos. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. Dele otro fuerte aplauso a Dios, por favor. Fuerte, fuerte. Y tenemos Juan del 1 al 6, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido de Espíritu, Espíritu es. Amén.
¿Quién era Nicodemo? Nicodemo dice que era uno de los fariseos, que pertenecía, y los fariseos eran un grupo de judíos. Los fariseos eran un grupo de judíos, dicen que eran muy quisquillosos para guardar la letra de la ley, y a menudo se oponían a Jesús en su ministerio. Muchas veces Jesús los denunció enérgicamente por su legalismo. Dice que ellos eran muy apegados a la ley, tremendamente religiosos. Dice que ellos ponían mucho énfasis en los ritos y ceremonias. ¿Por qué? Porque ellos, los fariseos, ¿cierto? Ellos eran judíos, pero ellos eran muy apegados a la ley. La ley, hablamos del Antiguo Testamento. En ese tiempo, y ellos todos esperaban la llegada del Mesías, que era Jesús. Entonces, ellos en ese tiempo, cuando se vivía bajo la ley, ¿cierto? Todo pecado, todo el que era visto, ¿cierto?, haciendo algo malo, tenía que pagar, era castigado. No es como es ahora, después cuando llega Jesús, lo que hemos recibido de Jesús ahora, que somos perdonados, ¿cierto? Tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de buscarlo, y hay salvación para nuestras vidas. En ese tiempo no. Y la mayoría de los pecados eran pagados con muerte, había apedreamiento, era terrible. Pero este Nicodemo, él dice que él era una persona tremendamente inteligente. De pertenecer a este grupo, eran personas estudiosos. Entonces él se acerca a Jesús. Se dice que lo hizo de noche. Ahí en la Biblia la palabra dice que fue de noche, cuando no había nadie, cuando él podía hablar solo con él. Algunos dicen que lo hizo por temor, ¿cierto?, de que los demás lo vieran. Pero si tú sabes tanto de la Biblia, tú sabes tanto de la palabra, ¿cómo puedes ir a preguntarle a esta persona que está hablando, que está enseñando? Tenía temor, pero algo había en su corazón, porque él vio las señales que hacía este hombre, que era Jesús. Él no sabía que era el Mesías, pero vio algo en su corazón. Algo sintió en su corazón de querer saber, porque los milagros, las señales, lo que él hablaba, él sabía que no era de cualquier persona como ellos. Había algo diferente. Y yo me imagino cuando en el versículo 3 le respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo me imagino la cara, la reacción de Nicodemo cuando Jesús le dice: Nicodemo, mucho sabes de la ley, pero si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Porque ellos creían que ellos solo podían salvarse a sí mismos. Entonces, la sorpresa para él, porque nacer de nuevo, ellos lo veían en la parte natural, ¿cierto?, en la parte física. Y yo me recuerdo que una vez, hablándole a alguien la palabra, y justo de esta palabra me dijo, a ver si uno va a nacer de nuevo, se va a meter de nuevo, dijo, al vientre, dijo, te vas a meter de nuevo, dijo, a la guata de tu madre y vas a nacer de nuevo. Entonces, cuando esta palabra, como 2 meses atrás, Dios me empezó a ministrar sobre esta palabra, y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué vino ahora esta palabra y no antes? Entonces, cuando me dicen, ahí comprendí que este era el tiempo en el cual yo debía compartirlo.
Y yo ese tiempo, bueno, estaba, igual no sabía mucho de la Biblia, igual yo quedé así cuando esta persona me preguntó, quedé así como para adentro, ¿qué le digo? Entonces, por eso me imagino la cara de Nicodemo, porque como le decía, a pesar de todo lo que él sabía, que Jesús le diga, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, era tremendo. No doy más la calor. Entonces, pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? En el versículo 4. Y está lo que yo le decía, él no podía entender el mensaje de Jesús, porque él lo veía e interpretaba cierto de forma natural, pero Jesús le estaba hablando de lo espiritual. En el capítulo 5 respondió Jesús, le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el agua, ¿qué significa el agua para nosotros los que creemos en Dios? Es muchas veces uno lo puede relacionar con el bautismo, cuando Juan bautizaba en agua. Pero el agua simboliza lo puro. Igual en el bautismo es pureza, limpiarse, pero aquí el agua está simbolizada en la palabra de Dios, lo que viene de lo alto, lo que viene de Dios, esa es el agua. Y eso es lo que Dios quiere que bebamos nosotros cada día. Al buscarlo, ¿cierto? Al congregarnos, al escudriñar su palabra, ¿cierto? Él nos está purificando, nos está limpiando a través de su palabra. Y eso es lo que va a hacer Él hoy día con cada uno de nosotros. Amén. Y aquí Jesús, ¿cierto?, nos explica el camino para nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Le decía que el agua simboliza la pureza, la palabra de Dios. Y quiero que veamos unas citas bíblicas allí en Juan 15:3. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En el Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. En Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. El nacer del Espíritu es algo que solo puede me saltearon. Aquí en el agua, ¿cierto? En su palabra dice que aquí el Señor le estaba recordando a Nicodemo que debía cambiar el concepto que como fariseo él tenía de él mismo y aceptar que él era un hombre pecador que necesitaba arrepentirse para así estar preparado para la venida del Mesías y su reino. Nosotros muchas veces hay cosas que guardamos, ¿cierto? Y que muchas veces no nos arrepentimos.
Y aquí Dios nos está llamando. Nos está llamando y Él quiere hacer algo maravilloso en nuestras vidas. El Espíritu Santo quiere obrar de una manera sobrenatural. Aquí en este pasaje habla de que ellos debían prepararse para la venida del Mesías y su reino. Nicodemo no estaba hablando, no se daba cuenta que estaba hablando con el mismo Mesías al cual ellos estaban esperando. El nacer del Espíritu es algo que solo puede hacer Cristo en nosotros. En Juan 1:12, si lo pueden proyectar, dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. En Tito 3, del 5 al 6, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El Espíritu Santo me ministraba en esta palabra porque cómo Él actúa. Se imagina hoy tener la Santa Cena y estar hablándonos de que nos salvó no por obras de justicia, de que Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Su Espíritu Santo es algo maravilloso, es algo que debe llenar nuestros corazones. Debemos nacer de agua y del Espíritu para poder gozar los privilegios del reino de Cristo. Dice que sin esta transformación profunda es imposible ver el reino de Dios. O sea, necesitamos urgentemente, ¿cierto?, nacer de nuevo. Pero usted puede decir: yo ya nací de nuevo. Yo igual lo puedo decir porque llevamos algunos bastante tiempo conociendo la palabra, sabiéndola, así como también hay personas que recién la están recibiendo. Y yo puedo decir: sí, Señor, pero yo ya nací de nuevo. Pero ¿qué pasa? Que hay áreas de nuestras vidas, hay algún área ahí que no la hemos entregado. Entonces Dios hoy quiere que nazcamos de nuevo, quiere que esa área que aún la manejamos nosotros, porque creemos que nosotros solo aún lo podemos hacer, o es más, hay algún pecado ahí. La otra vez escuchaba unas prédicas, ¿cierto?, aquí mismo, que hay pecados, ¿cierto?, que aún no se lo hemos entregado a Dios porque nos gusta, ¿cierto?, mantenerlos ahí, porque nos gusta, porque hay algo que aún nos seduce de ese pecado. Entonces ahí hay un área que no ha nacido de nuevo, y eso Dios hoy lo quiere para nuestras vidas. Y yo me acordaba del otro día porque había algo en mi corazón que no me dejaba en paz, un espíritu inmundo ahí que me atormentaba. Y yo decía: Señor, tu palabra dice que debemos confesar los unos a los otros nuestros pecados para que tú nos perdones. También debemos orar a ti y entregártelo a ti, Dios, y tú también nos vas a perdonar. Pero yo estaba ahí con mi esposa y yo decía, llamé a mi esposa y le dije: Mirna, tengo algo que quiero conversar contigo, algo que me está pasando. Y la Mirna me decía: ya, pero dilo, ¿qué es? Y yo decía: Señor, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo lo hago? Porque me daba vergüenza.
Pero esa vergüenza, ¿sabe quién la pone? La pone el diablo, porque no quiere que tú seas libre en esa área. Entonces yo le daba vuelta y vuelta y decía, ya, se lo digo. Así que le confesé lo que me estaba pasando. ¿Y sabes qué? Dios trajo esa libertad en esa área a mi vida. Dios trajo ese perdón. Entonces, amados, si hay algo en su vida que aún lo ata al pasado, mire, hoy es el día en el cual usted va a ser libre. Amén. Levante su mano y diga, hoy día yo naceré de nuevo. Amén. Dele un aplauso a Dios, porque Él merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Y después le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ahí quiero que veamos unos versículos. Romanos 8:5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. En primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. Por eso que cuando el Espíritu Santo, cierto, nos confronta y comienza a traer eso a nuestros corazones de lo que estamos haciendo mal, en lo que estamos cayendo en pecado, cierto, viene, nos confronta ahí, no nos queda otra que arrepentirnos, reconocerlo, confesarlo, pedir perdón, para que Dios se glorifique y se manifieste en esa área de nuestra vida. Al hablar de la carne se refiere a la naturaleza humana, a nuestra naturaleza pecadora, la cual desde Adán, todos, sin excepción alguna, hemos heredado esta naturaleza caída. Y al hablar del Espíritu, Jesús explica que por medio de la regeneración del Espíritu podemos recibir la vida de Dios. Este nacimiento solo puede ser producido por el Espíritu Santo. Amén. Y igual tengo unas citas bíblicas, que igual se las voy a leer. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En 1 de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 1 de Pedro 1, del 2 al 3 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En 1 de Juan 4:7 dice, amado, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y en 1 de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Mire, amado, así yo me imagino como un niño chico, cierto, desea, cierto, cuando tiene hambre y cuando quiere, cierto, su pecho está pataleando, ahí está llorando, cierto, haciendo de toda pataleta y le dan, cierto, su leche, cierto, y se calma y queda en paz, tranquilo. Dice que así debemos anhelar nosotros la palabra de Dios. Así debemos ser. Por eso debemos escudriñar la palabra, leerla. Pero eso lo podemos hacer en nuestra casa, ¿cierto? También acá. Pero cuando nos congregamos, ¿cierto?
es diferente, al menos eso es lo que yo siento en mi corazón, porque nos vemos todos, vemos a nuestro hermano, se produce una alegría, un gozo el vernos cada vez que nos reunimos. Acuérdese, yo le comentaba, no sé, bueno, de los más antiguos que quedamos, que antes, y no me acuerdo con quién lo hablábamos, que antes era una vez al mes que teníamos fiesta. Y hacía un mes, era como algo tremendo, algo parecían meses lo que pasaban. Ahora somos tremendamente bendecidos porque tenemos los días martes, los días domingos, ¿cierto? Y aparte de eso tenemos oración, hartas actividades que fueron en delante dadas a conocer. Entonces aquí en esta palabra, cierto, queda claro que Él no está hablando de nacer físicamente, naturalmente de nuevo, porque ya nacimos del vientre de nuestra madre, pero ahora debemos nacer de Dios. Mire, amado, así como Jesús le habló a Nicodemo, el mismo Jesús también usó a alguien para que usted esté aquí. A mí, por ejemplo, usó a Judith, a Víctor. Asimismo, ustedes hoy día, ¿cierto? Todos los que estamos aquí, que en un tiempo estábamos como Nicodemo, ¿cierto? Dios usó a alguien para que usted llegara hoy acá. Las personas nuevas, Luis, mis hermanos de Haití, las damas de Venezuela. Dios usó a alguien, o el Espíritu Santo trajo esa convicción, esa necesidad en su corazón de buscarlo. Mire, amado, el Espíritu Santo, el maravilloso Espíritu Santo de Dios ya está trayendo convicción a su vida. ¿Cuál es el área que ustedes necesitan hacer de nuevo hoy? Tal vez usted dice, pero todas las áreas de mi vida están sanas. A lo mejor usted está bien, se siente bien. Pero si está aquí es porque hay una necesidad en su corazón. Independiente de que haya sido invitado, ¿cierto? Si usted hoy día aceptó, es porque el Espíritu Santo se movió en su vida y quiso que usted esté aquí. Mire, amado, quiero que deje todo lo que tiene ahí donde está anotando. Quiero que se ponga de pie. Quiero que cierre sus ojos. Porque el Espíritu Santo se mueve en lo sobrenatural. Porque cuando tenemos nosotros nuestros ojos abiertos, hay distracción. Cuando estamos con nuestros ojos cerrados, le permitimos al Espíritu Santo de Dios moverse en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así que, amado, quiero que sea obediente, que cierre sus ojos.